Hola, les saluda su amigo Gerard Shospa y bienvenidos a la solución de esta simulación de examen extraordinario geometría analítica para un alumno que quiera aprender y está en este periodo de 2017 que vamos a llamar el Examena. Examena, ejercicio número 1. Y dice, calcular el área del polígono. Entonces, área del polígono. Esta área tiene una fórmula que es un medio de, y se ordenan aquí en forma consecutiva según las manecillas del reloj o inverso a las manecillas del reloj, los vértices de nuestro polígono con las abscisas y las ordenadas. Todos siempre poniendo en la primera columna las abscisas y en la segunda columna las ordenadas para nuestros n vértices que tengamos. Para resolverlo ya sabemos que se repite el primer renglón y se multiplica cruzado. Ahorita voy a explicar cómo hacer para resolverlo. Lo vamos a hacer ya directamente con el ejercicio. Entonces me dice que el vértice A del polígono está formado por la abscisa 3 con ordenada 4 negativo, que B tiene de coordenadas 2 con 6 positivo, y finalmente el vértice C 2 negativo con algún número que vamos a poner que sea, que te parece, no sé, el 5. Ya está, ¿no? Y ya comenzamos. Eso solamente es un ejemplo, ¿no? Entonces tengo que el área es igual a un medio de mi determinante de vértices, y los voy a tomar, como son 3 vértices, no necesito bosquejarlo para asegurarme que llevo una secuencia de los vértices. Entonces, lo único que va a cambiar en todo caso es quizá el signo del resultado, pero en el valor absoluto es lo mismo, así que lo voy a copiar tal como están apareciendo. 3 con 4 negativo, 2 con 6, 2 negativo con 5, y bajamos el primer renglón, o sea, se repite. Ya está. Eso es igual a un medio de lo que resulte de ese determinante. Y vamos a multiplicar primero de los números de la primera columna con el segundo de la segunda columna, segundo con tercero, y así sucesivamente. Entonces tendríamos 3 veces 6 son 18, eso lo vamos a agrupar. Entonces abro paréntesis para agruparlo. 2 veces 5 son 10, sería 10 positivo, entonces sería más 10. Restar 2 veces lo negativo, quitar lo negativo, eso es positivo. 2 veces 4 son 8, ahí cerramos signo de agrupación. La fórmula dice que debemos restar lo que resulte de multiplicar, pero ahora en el otro sentido. Es decir, comenzando del segundo valor de la primera columna por el primero de la segunda, tercero por el segundo, y así sucesivamente. Entonces, segundo por primero nos daría 2 veces 4 negativo, son 8 negativo. Restar 2 veces 6 es restar 12. 3 veces 5 sumados son sumar 15, entonces ahí ya cerramos signo de agrupación y también las llaves. Ahora seguimos haciendo nuestro cálculo. Nuestra área debe ser igual a una mitad de, abrimos llave, a 18 le agregamos 10, serían 28, y 8 son 36. O sea, 36 unidades debemos de restarle. Y aquí, si resto 8 y resto 12, es restado 20. Y si a restar 20 le agregas 15, es como si nada se hubieras restado 5. Con este negativo es como sumar 5. Cerramos signo de agrupación. Esto es igual a un medio de lo que resulte de esta cantidad. Sería una mitad de 36 y 5 son 41 unidades. Entonces lo tomamos en un sentido contrario a las manecillas del reloj, para que precisamente diera positivo, y si lo dio. Entonces eso fue pura suerte, ¿no? La mitad de 41, ¿cuánto es? 20 enteros con 5 décimas de unidades cuadradas. Ya tenemos el primer ejercicio resuelto. Cálculo del área de un triángulo, en este caso aplicando esta fórmula, que es quizá la más rápida que el utilizar las distancias de cada uno de los lados, que también puede ser una posibilidad. Ejercicio número 2. Nos dice calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto. Entonces tengo el punto
4 negativo con 3 positivo, y me dan el valor de la pendiente igual a negativo, un problema de distinguirlo, pero vamos a poner 2, un medio. Ya lo tenemos. Con eso lo vamos a resolver. Recordemos la fórmula cuando tenemos el punto y la pendiente para una recta es la ordenada que está variando de los puntos de tu recta menos la ordenada del punto por donde pasa. Eso se marca de esta manera. Es igual al valor de la pendiente m multiplicado por el valor de la abscisa de cada punto de tu recta menos el valor de la abscisa del punto por donde pasa. Ahora sustituimos los valores. Entonces sería el valor de la ordenada que está variando para la recta menos la ordenada del punto por donde pasa, que vale 3. Este debe ser igual a la pendiente, que es un medio negativo, que multiplica el binomio formado por la abscisa de cada punto de tu recta que se está moviendo, menos la abscisa por el punto que pasa, que es 4 negativo. Pero como estoy restando, restar lo negativo es agregar lo positivo, entonces sería más el 4 positivo. Ya cierro el signo de agrupación. ¿Sí? Obtener la mitad de esta cantidad es como sacar la mitad de esto y multiplicarlo por 1. Así que es como si este 2 estuviera dividiendo a toda la cantidad. Por lo tanto, puedo transponerlo multiplicando al primer miembro. Al transponer multiplicando el 2, me quedaría 2 veces la ordenada. Distribuyo de una vez. 2 veces la ordenada es el doble de la ordenada, menos 2 veces 3, eso es 6, igual a. Restar una vez la abscisa es restar la abscisa. Restar una vez 4, restar lo positivo es negativo, y una vez 4 son 4. Ahora es acomodarlo de preferencia en su forma general. No piden el tipo de ecuación que debemos dar, así que lo más usual sería darla en la forma general. Vamos a escribir primero el término en x, o sea, en la abscisa de la abscisa es este. Está restando, conviene transponerlo al primer miembro para que me quede positivo, de preferencia. Como está restando, quedaría positivo, y al ser positivo y ser el primer término, no es necesario poner la cruz de positivo. Pongo solamente la abscisa x de la recta. Ese término se queda en el primer miembro, así que se conservará la operación. No tiene signo aquí de adición ni de sustracción, significa que es positivo, y si es positivo está sumando, así que sería más el doble de la ordenada. Ese sí debemos ponerlo, porque si no lo pongo estaría multiplicándose, estaría indicando que está multiplicándose. Ahora los términos independientes, tengo 2, entonces hay que reducirlos a uno solo. Este se encuentra restando, quedamos que vamos a transponerlo al primer miembro, pasaría con la operación inversa, que sería sumando. 6 negativo más 4 es mayor lo que restas que lo que sumas por 2 unidades, y esto debe de ser igual a 0 porque ya transpuse los 2 únicos términos que tenían el segundo miembro. Y esta es la ecuación de la recta en su forma general, y ahí lo podemos considerar que ya ese es el ejercicio. Como verás, es muy sencillo este examen. Ejercicio número 3, ¿alguna duda? ¿Si vamos bien? Ejercicio número 3, graficar la recta. Pues me dan la recta el doble de la abscisa más 5 veces la ordenada menos 20 unidades igual a 0. Para graficarla puedes darle, si así lo prefieres, la forma simétrica de la recta. La forma simétrica de la recta es la abscisa dividida entre la abscisa al origen, o sea, la abscisa de la recta, más la ordenada de un punto de la recta entre la ordenada del origen, es igual a 1. Entonces le voy a dar esta forma. Por lo tanto, los términos en la abscisa y la ordenada deben quedar en el primer miembro, y el independiente en el segundo miembro. Así que el único independiente es 20, así que lo transpongo. Me quedaría entonces el doble de la abscisa más el quíntuple de la ordenada, es igual a 20. Como debe de estar igual a 1 y no a 20, divido todo entre 20. Al dividir entre 20, que lo voy a amenazar aquí mismo, sería esto entre 20, esto entre 20 y esto entre 20. Todo entre 20, eso es lícito en una igualdad. 2/20 simplificado es un décimo. Así que yo tendría la abscisa de la recta dividida entre 10. Esta es mi abscisa al origen. ¿Qué significa? Que la recta debe cortar al eje de las abscisas en el valor 10 positivo. Ahora, más este 5/20 de la ordenada, se puede simplificar a un cuarto, así que yo tendría y cuartos igual a 20 entre 20 es 1. Eso significa que la ordenada al origen debe ser 4. Y entonces ya la puedo trazar, porque localizo cada uno de ellos. Entonces tienes tu cuadrícula, si no aquí tomamos esta, ¿no? Y ya trazamos nuestro plano cartesiano. Observa que estoy necesitando básicamente el primer cuadrante.
dado que son positivas. Así que voy a sesgarlo más hacia el primer cuadrante que hacia el resto de los cuadrantes. Entonces, trazo mi eje vertical. Saben ustedes que deben hacerlo con regla. Y yo sé que pues también debería hacerlo para no dar el mal ejemplo, pero sobre todo para cuestiones prácticas, a menos que tengas una regla así rápida a la mano. Todo matemático debe tener siempre una regla matemática a la mano o al pie, pero ya además lo tomas rápido. Y ahora sí, este es el eje de las abscisas, el horizontal siempre es el abscisas y este es el vertical. Hacia la derecha siempre estarán los positivos y hacia arriba los positivos. Entonces busco mi abscisa 10. Entonces voy a ir de uno en uno. Entonces sería 1, 2, 3, se ven 6 segmentos iguales, 4, 5, aquí ponemos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí es donde pasa la recta. Y luego entonces ahora la ordenada debe ser 4. Entonces aquí avanzo 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Entonces por aquí va a pasar la recta. Ya solamente lo único que tengo que hacer es unirlo. Ahora sí ya siendo obediente con una regla para que el trazo quede exacto. Ya lo tenemos. Y esta es la ecuación de la recta. Ya terminamos. Eso es todo. No sé si tengas alguna duda. Excelente. Entonces se acabó la fiesta. Y vamos ahora al siguiente. Usaste seguramente otra técnica, pero bueno, debió llevarte al mismo resultado. Vamos al siguiente. Ya nos vamos, ¿eh? Ejercicio número 4. Ejercicio 4 de este examen, que debemos terminarlo muchísimo antes de 2 horas, porque nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad? Ya los alumnos que a veces no practican lo suficiente, pues creo que con un examen habría que darles 2 horas. Ejercicio número 4. Calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto. Entonces quiero la ecuación de una recta que pasa por el punto 2,1 y es perpendicular a la recta que tiene por ecuación el doble de la abscisa menos el triple de la ordenada menos 3 unidades es igual a 0. Eso debe cumplirse cada uno de los puntos de la recta. Ahora entonces, ya tengo un punto, pues podría buscar la pendiente, porque además tiene relación. La condición de perpendicularidad es que dos rectas que son perpendiculares, que significa que forman ángulo recto, con su pendiente 1 y 2 respectivamente, al multiplicar esas pendientes debe darte igual a 1 negativo. ¿De acuerdo? La única manera de que esto ocurra, primero para que te dé 1 deben ser recíprocos, y para que te dé negativo deben ser de signo contrario. Así que la pendiente es recíproca y de signo contrario. Voy a obtener entonces la pendiente de esta recta, la cual es perpendicular, y le aplico su recíproca de signo contrario. Para sacar la pendiente dada la general es muy sencillo. La general tiene una constante A que multiplica tu abscisa, más una constante B que multiplica la ordenada, más un término independiente igual a 0. Y entonces ahora ya sé cuánto vale A, es 2, ya sé cuánto vale B, es 3 negativo, y ahora entonces, de acuerdo a la fórmula, la pendiente debe ser igual a menos el valor A sobre B. ¿De acuerdo? Entonces ya puedo sacar la pendiente de esta recta. Entonces sería menos el cociente del valor A, que es 2, entre 3, que es 3 negativo. Aquí al dividir positivo entre negativo me resulta negativo, y al aplicarle este negativo me daría positivo, y 2 entre 3 serían 2 tercios. Yo tengo que la pendiente es 2 tercios. Así que la pendiente que yo necesito, que es la pendiente de su perpendicular, debe ser igual a... Le cambio el signo, salud, ya se está riendo. Entonces aquí está positivo, lo ponemos en negativo. Y en lugar de 2 tercios, lo ponemos en 3 medios para que al multiplicarse nos resulte el 1. Y ya tenemos la pendiente y tengo el punto. Teniendo el punto y la pendiente, recuerden que usamos la ecuación de la recta punto pendiente, que ya la escribí hace rato en este video, pero vamos a ponerlo para los que no tienen el control pleno. Entonces es la ordenada de la recta menos la ordenada del punto por donde pasa es igual a la pendiente por... ¿Sí podríamos cerrarle un poco, por favor, para evitarlo? La abscisa menos la abscisa del punto 1. Gracias, muy amable. Así, entonces ahora vamos a sustituir. Entonces nos daría que la ordenada de la recta menos la ordenada del punto por donde pasa, que vale 1, es igual a mi pendiente, que es a menos 3 mitades de
la abscisa de los puntos de la recta que se mueven menos la abscisa del punto por donde pasa, que es 2. Y ya resolvemos. Aquí me está diciendo que reste 3 mitades de esta cantidad. Entonces, necesitaría sacar la mitad y luego triplicarlo. Así que es como si 2 estuviera dividiendo a todo. Por lo tanto, puedo transponerlo con la operación inversa, que sería multiplicando. Va a multiplicar a estos dos términos S2. Pero entonces, lo que voy a preferir es multiplicarlo de una vez. Entonces, el doble de la ordenada, lo dejo indicado el doble de la ordenada. Y 2 veces restar 1 es restar 2, igual a. Al transponer el 2 me quedó solamente 3 negativo aquí, el cual debe estar multiplicado con estos dos términos, hay que distribuirlo. Restar 3 veces la abscisa, lo dejo indicado, no puedo multiplicarlo numérico. Restar 3 veces lo negativo, al quitar lo negativo es positivo y 3 veces 2 son 6. Ahora vamos a darle la forma general. El término en X lo transponemos al primer miembro, de preferencia para que nos quede en positivo. Como está restando, transpone sumando, pero como es el primer término, ese símbolo de suma no es necesario ponerlo. Así que pondríamos solamente el triple de la abscisa de la recta, del punto que se mueve. Y luego ahora seguiría el término en la ordenada, que es este, el término en Y, que no tiene signo, es positivo, y si es positivo y lo voy a dejar en el primer miembro, conserva su operación, entonces sería más el doble de esa ordenada. Ahora los términos independientes, este se encuentra sumando, transpone restando, al restar 2 y restar 6 es lo mismo que restar 8. Y esto me debe dar 0, y esa es la ecuación de la recta en su forma general. Justo lo que ellos querían, y ya terminamos. Esa es toda la historia, no tengas alguna duda. ¿Vamos bien? Y vamos con el ejercicio número 5. Ejercicio número 5 para esta simulación de un examen extraordinario de geometría analítica, que esperemos que les sea muy útil. Quieren que grafique el cuadrado de la abscisa, o sea, todos los puntos cuyo cuadrado de su abscisa más el cuadrado de su ordenada, y además disminuido en 6 veces la abscisa y aumentado en 10 veces la ordenada, y sumado con 30 unidades, debe ser igual a 0 para todos los puntos que satisfagan esa condición. Aquí lo que se sugeriría es primero darle una forma ordinaria de las cónicas y luego ya proceder a determinar qué caso estaríamos trabajando. Pero ya de entrada, como los coeficientes de los cuadráticos son del mismo signo en cuanto a positivo y además el mismo valor absoluto, que es 1, entonces esto es una circunferencia. Entonces vamos a darle la forma de la ecuación ordinaria de la circunferencia. Tomo el término cuadrático de la abscisa con su término lineal, lo escribimos y de una vez completamos el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para completarlo, dado que el coeficiente cuadrático es 1, tomo la mitad del coeficiente lineal y al obtenerle su mitad la elevo al cuadrado. La mitad de 6 son 3 y al cuadrado son 9. Hay que agregarle 9. Le agregamos 9 de una vez. Y luego ya quedó completado. Obviamente hay que restar 9 aquí en el primer miembro o agregar 9 en el segundo miembro. Yo lo voy a hacer agregando en el segundo, pero hasta que ya lo tenga escrito, de momento todavía no. Paso a la parte del cuadrado de Y, de la ordenada, con su lineal de la ordenada. Y pasa lo mismo, completo de una vez el trinomio cuadrado perfecto. Dado que el cuadrático tiene coeficiente 1, solamente tomo el coeficiente de lineal. Lo dividimos entre 2, ese es de fórmula, y le vamos al cuadrado. La mitad de 10 son 5, al cuadrado son 25. Hay que agregarle 25. Esto no había que estarlo explicando, ¿verdad? Puesto que es de álgebra. Entonces no es clase de álgebra, pero por si alguien no lo recordaba plenamente, pues ya lo comenté. Ese es igual a, y el término independiente, que es 30, que está sumando, transpone restando al segundo miembro. Y ahora le agregamos 9, porque le agregué 9 al primero, y le agrego el 25 que le había agregado también al primer miembro. Ahora, ya que hice eso, lo hice para que este me quedara como un trinomio cuadrado perfecto y poderlo factorizar como un binomio al cuadrado. Entonces, el cuadrado del binomio sería, se pone signo de agrupación, raíz cuadrada de la abscisa es la pura abscisa. Como el segundo término es negativo, estos signos deben ser contrarios. Lo usual es que sea el primero positivo y el segundo negativo. Raíz de 9 es 3, que es lo mismo que la mitad de 6, entonces sería 3. Cerramos el binomio e indicamos que debe ser al cuadrado. Más, y factorizamos el segundo trinomio cuadrado perfecto. Raíz del cuadrado de la ordenada es la ordenada misma, el segundo término es positivo, así que estos signos deberán ser igual. Es usual que sean los dos positivos. Y la mitad de 10, que es lo mismo que la raíz de 5, es el segundo término. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Esto debe ser igual a, y hago la suma algebraica de mis tres términos. Eso sí, porque aquí me dan 34 menos 30, esto es 4, entonces ya terminamos. Ya está la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria. Decimos que se trata de una circunferencia. Ahora sí, ya podemos hacer la gráfica. Pero para hacer la gráfica, pues necesitamos el centro, que tiene coordenadas h, k, y el radio. Entonces, ¿quién es h?
h siempre va a ser el número que hace que el binomio en x, o sea, es el valor de x, que hace que este binomio valga 0. Entonces, ¿cuánto debe valer x para que al quitarle de 3 sea 0? Pues debe valer 3. O sea, en otras palabras, también es el simétrico del número que esté operando a la abscisa. Entonces, el simétrico de menos 3 es más 3, ya quedó. ¿Cuánto vale k? Algo similar. ¿Qué valor debe tomar la ordenada aquí para que este binomio valga 0? Pues debe ser 5 negativo. O bien el simétrico de este número, que es 5 negativo. Eso significa que el centro debe estar ubicado en abscisa 3 con ordenada 5. Ahora me falta el valor del radio, pero en la ecuación ordinaria, esta constante representa mi cuadrado del radio. Así que yo sé que el radio cuadrado debe valer 4, por lo tanto, ¿qué número al cuadrado vale 4? Es 2 negativo y 2 positivo, pero como el radio es una distancia, solamente tomamos el 2 positivo. Así que el radio debe ser 2. Como ya tengo el centro y el radio, ya graficarlo, pues eso es cosa de pequeñitos. Entonces, el avanzo 3 de abscisa y 5 de negativo de ordenada. Eso significa que debo estar en el cuarto cuadrante. Así que voy a cargar mi plano cartesiano hacia el cuarto cuadrante. El primero y el segundo no son tan trascendentes aquí. El radio además es muy pequeño. Y con eso será suficiente. Aquí ya estoy cargando más hacia el cuarto cuadrante mi superficie. Ese es el origen, donde se corta vertical y horizontal. La horizontal es el eje de las abscisas, es X mayúscula. La vertical es el eje de las ordenadas, es Y mayúscula. Ahora ubicamos el centro. El centro está en 3 de abscisa con 5 negativo de ordenada. Desde aquí bajamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué bajamos? Porque los negativos para las ordenadas son siempre hacia abajo. Las mismas distancias deben ser equivalentes, ¿no? Y ya, está bien. Uso la cuadrícula, pues eso es una ventaja. El radio 2, ahora pues debo de tomar mi compás, el cual deberán tener siempre a la mano para cuestiones de gráfica de circunferencias. Y ese es el centro, indicamos que ese es el centro. Abrimos el compás a 2 unidades, que me va a quedar una mini circunferencia. En este caso es cerrarlo hasta que lo tenga abierto lo más exacto posible a 2 unidades. Y bueno, ya lo único que me resta es hacer mi trazo. Y ya terminamos. Esa es la gráfica de esa ecuación de segundo grado general. Ya terminamos. ¿Alguna duda al respecto? ¿Estamos bien? ¿Sí lo superaste? No, necesito que pongas los nombres de los ejes y al menos una escala en cada eje, para que cualquiera que lo vea sepa si vas de 1 en 1, de 2 en 2, de medio en medio, de tercio en tercio. No es necesario saturar todo el eje de números, de tener que estar escribiendo que aquí es el 1, aquí es el 2, etc. Mínimo, con uno que pongas ya se debe entender que si este es 3, entonces cada segmento de la cuadrícula debe valer una unidad. Entonces ya cualquiera que lo vea sabe la escala. Y debes poner el nombre de tus ejes, abscisa y ordenada. Ese es lo mínimo que debe de tener un plano cartesiano, para que cualquiera se oriente y sepa en dónde ubicarse y cómo obtener, incluso a partir de la figura, la ecuación. Y ya terminamos. A ver, ¿alguna duda ahí de cómo resolver el ejercicio 5? Vamos con el ejercicio número 6. Ejercicio sexto, calcular la ecuación ordinaria. Entonces, aquí nos da el espacio suficiente, no se va a requerir más. A ver si no se me voltea mi hoja. Ahí está. Equilibrió bien. Entonces, ejercicio número 6 de esta simulación de un examen extraordinario. Y quieren la ecuación ordinaria de la ecuación general dada como el cuadrado de la abscisa, menos 10 veces la abscisa de cada punto, más 8 veces la ordenada, más 41 unidades, y esto debe ser igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dejar al cuadrático con su lineal en el primer miembro, y dado que no hay cuadrático para la ordenada, los vamos a transponer al segundo miembro. Ya desde aquí sabemos que se trata de una parábola. Entonces, tengo el cuadrado de la abscisa menos 10 veces la abscisa, y voy a completar el cuadrado perfecto de una vez. Dado que el coeficiente del cuadrático es 1, basta con tomar la mitad del coeficiente lineal y elevarla al cuadrado. Eso me darían, la mitad de 10 son 5 y el cuadrado son 25. Por lo tanto, aquí debo agregar 25 para que se complete el trinomio cuadrado perfecto. Esto debe ser igual a
Este término que está sumando debe transponer con la operación inversa, así que debe de quedar restando, sería menos 8 veces la ordenada, y este que está aquí sumando, el término independiente, transponer restando, también sería menos 41. Obviamente el 0 no aparece porque al restarle con 0 me queda esa misma cantidad. Este trinómico perfecto debe ser factorizado, entonces nos quedaría como, abrimos paréntesis, raíz cuadrada del cuadrado de la abscisa es la abscisa misma. Dado que el segundo término es negativo, estos signos deben ser contrarios, es usual que el segundo sea el negativo y el primero positivo, y la mitad de 10, que es la raíz de 5, que debe ser la misma, se escribe. Cierra el signo de agrupación y elevas al cuadrado. Es igual a... Pero recuerdas que aquí agregué 25, entonces aquí estaba obligado a agregar 25, de lo contrario estaría mal mi equivalencia. Ahora sí, hacemos la suma algebraica aquí antes de proceder a mi factorización del coeficiente de la ordenada. Ahora, ¿cuánto es? Menos 41 más 25 es mayor lo que restas que lo que sumas. Y le gana por 16. Son 20, 36, 41. ¿Está bien? Ahora, lo único que me resta es factorizar el coeficiente de la ordenada, en este caso. Este binomio ya se queda tal como está, así esta sería la forma ordinaria. Entonces, factorizamos 8 negativo. 8 negativo por la ordenada entre 8 negativo me da la ordenada misma. Y 16 negativo entre 8 negativo equivale a 2 más. ¿Cierto? Porque estoy viendo signos iguales, la positivo y 16 entre 8 son 2. Ya terminamos, es la ecuación ordinaria. Lo único que querían era la ordinaria y ya. ¿Decían graficar? Qué groseros. Calcula la ecuación ordinaria. No, me estás estimando. Nada más dice calcula la ecuación ordinaria, pero si quieres que la grafiquemos, la graficamos. ¿Sí está bien? Entonces... ya terminamos la ordinaria, se acabó. Nada más aprovechamos para comentar lo siguiente, que esta es una parábola con vértice de una vez en h, k. Entonces, ¿quién es el valor de h? El simétrico del binomio que tiene la abscisa x, entonces del número que la acompaña. Entonces, es 5 negativo y 5 positivo. ¿Cuánto vale k? 2 negativo. Porque es el simétrico del número que acompaña la ordenada en el binomio de la ecuación. Entonces significa que el vértice debe de estar en 5 con 2 negativo. Es una parábola que tiene, bueno, la ecuación tiene al binomio lineal en y, por tanto es vertical. Es una parábola vertical. Ya no lo voy a poner aquí por escrito, solamente lo estoy diciendo. Parábola vertical con vértice en 5 con 2 negativo. El lado recto, ¿cuánto tiene del lado recto esta parábola? Pues es el coeficiente en valor absoluto del binomio lineal. Entonces tiene un lado recto de 8. Pero como el cuádruple del parámetro P es igual al lado recto, que en este caso es 8, significa que P vale la cuarta parte de 8, que son 2. Y ya con eso incluso podemos sacar las coordenadas del foco. Vamos a bosquejarlo nada más. Entonces, si este fuera mi plano cartesiano, digo, ya no pidieron la gráfica, pero para rápido. 5 con 2, entonces aquí avanzaría 1, 2, 3, 4, 5, con 2 negativo, 1, 2 negativo, entonces sería aquí, y ahí tengo el vértice. Es vertical, así que este sería el eje de simetría de la parábola. En la ordinaria, el lado recto tiene signo negativo, así que es cóncava hacia abajo. Entonces hacia abajo se va a encontrar el foco a P unidades, entonces aquí bajamos 2, 1, 2, aquí va a estar el foco. Eso ya me permite obtener las coordenadas del foco. ¿Qué coordenadas tiene? 5 con 4 negativo, porque tuve que bajar 2 unidades a partir de 2 negativo. Eso me llevaría a llegar hasta 4 negativo. Así que las coordenadas del foco es 5 con 4 negativo. La directriz se encuentra a P unidades hacia el lado opuesto de la concavidad. La concavidad digamos que es hacia abajo, así que 2 unidades arriba es la directriz. En este caso coincide precisamente sobre el eje de las abscisas. Por lo tanto, la ecuación de la directriz es todos los puntos cuya ordenada siempre vale 0. ¿De acuerdo? Ese es el eje de las abscisas. Ahora, el lado recto, como vale 8 y es un segmento perpendicular al eje de simetría que es este, en el foco, donde el foco es el punto medio, avanzo 4 unidades a la derecha y 4 a la izquierda. Me regreso aquí 4, llegaría hasta 1, y aquí avanzo 4, avanzaría hasta 9, ¿cierto? Y ya, ahora sí puedo obtener mi bosquejo. Es un bosquejo, ya no fue así todo súper preciso. No me lo pedían, por eso ahorita nada más lo hicimos como para que no se quede así el ejercicio. Y ya no tengas alguna duda. Bien, vámonos con el ejercicio número 7. Hasta aquí ya el departamento de acabado. Se acabó la fiesta. Ejercicio número 7.
Vamos a hacer unos 8 o 9 ejercicios para que el simulacro de examen extraordinario quede completo, puesto que en algunos de sus exámenes aquí es clásico que sea más o menos con ese número de reactivo. Entonces, vamos a simular otro reactivo para este examen de geometría analítica. Entonces es el ejercicio número 7, es el séptimo de los ejercicios. Y ahora sí quieren que grafique la ecuación dada en esta forma ordinaria, estándar o canónica, o reducida. Es el cociente del binomio formado por la ordenada de todos los puntos, disminuida en 3 unidades, y este binomio debe estar al cuadrado, y dividido sobre 9, y sumado con lo que resulte de la ordenada disminuida en una unidad cuadrática sobre 5, ¿verdad? Igual a 1, sí dice 5, ¿verdad? Sí. Y ya, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, es una suma de fracciones de este tipo, igual a 1, eso es una elipse. Entonces tengo una elipse donde el denominador más grande está abajo del binomio en X, así que es una elipse horizontal. Ya sé que es una elipse horizontal, ahora entonces querían la gráfica, necesito por lo tanto el centro tiene h, k de coordenadas, necesito el valor de h y el valor de k. Dijimos que siempre es la constante simétrica a la constante que acompaña a x para h y a y para k. Entonces, ¿quién acompaña aquí? A 3 negativo, entonces debe ser 3 positivo, y aquí es 1 negativo, entonces es 1. Entonces ya tengo el centro ubicado en 3 con 1, ya está el centro bien ubicadito. Pasamos a los cuadrados del semieje mayor, cuadrado del semieje menor y cuadrado de la distancia entre los focos. Cuadrado del semieje mayor es el denominador más grande de mi ecuación en su forma ordinaria, en este caso es 9. Cuadrado del semieje menor es el otro de los denominadores, y el cuadrado de la distancia del centro al foco debe ser un valor tal que sumado con el cuadrado del semieje menor me dé el cuadrado del semieje mayor. Entonces, ¿qué valor sumado con 5 me da 9? Pues es 4. Ahora ya puedo saber cuánto es el semieje mayor, cuánto es el semieje menor y cuánto es la distancia del centro al foco. El semieje mayor, si su cuadrado es 9, entonces debe ser la raíz de 9, entonces debe tratarse de más 3 o menos 3, pero como es una distancia, es solamente 3. B es la raíz cuadrada de 5, la dejamos amenazada y sabemos que vale como 2 aproximadamente, 2,4. Vamos a sacarlo en 2,4. Y C es la raíz cuadrada de 4, que serían 2, así ya está exacto. Pasamos a la longitud del eje mayor. El eje mayor es el doble del semieje mayor. El doble de 3 son 6. Longitud del eje menor es el doble de la raíz de 5, que sería más aproximadamente como 4 enteros con 8 décimas. Ponemos punto de aproximación. Y la distancia focal es el doble de 2, que serían 4. Ya lo tenemos. A ver, hasta ahí alguna duda. Yo te sugiero que siempre trabajes en un orden, no estés fijado. Llevo un orden de acomodamiento de mis cantidades para que no me pierda en lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué más me falta? El lado recto. El lado recto es el doble del cuadrado del eje menor, del semieje menor, sobre el semieje mayor. Entonces, este sería el doble del cuadrado del semieje menor, que es 5, entre el semieje mayor, que es 3. 2 veces 5 son 10, 10 tercios, ese es el valor del lado recto, 10 tercios. Ya lo tenemos, entonces vamos a ponerlo aquí ya más claro. El lado recto tiene una medida de 10 tercios. Ya está. Ahora, pues serían los focos. Sacar los focos y ya. ¿No? La excentricidad. La excentricidad es la distancia del centro al foco y entre la distancia, el semieje mayor. Entonces, ¿cuánto es la distancia del centro al foco? Es 2 unidades, y el semieje mayor 3 son 2 tercios. 2 tercios es el valor de la excentricidad. Ahora sí, pues ya pasamos a la gráfica. Entonces necesitamos una cuadrícula, pero tú ya eres prevenido, siempre estás bien preparado, entonces ya aquí está la cuadrícula. Y hacemos nuestro plano cartesiano. ¿Hacia dónde va a quedar cargada? Hacia el primer cuadrante. Entonces vamos a darle un poquito más de carga hacia el primer cuadrante. Entonces vamos a poner, por lo tanto, el eje de las ordenadas aquí. Fíjate que así lo hacemos, ¿no?
Entonces, vamos a cargarlo hacia acá. Bueno, lo pongo por aquí. Y luego ya trazo mi eje de las ordenadas, ¿no? Eje de abscisas y eje de ordenadas. Donde se cortan es el origen, eje de abscisas, eje de ordenadas. Y voy a tomar a cada dos cuadritos por unidad. Espero que me alcance el espacio. Entonces tenemos 3 con 1. 1, 2, 3 con 1. Entonces aquí está el centro. Quedamos que la posición es horizontal. Entonces, sobre de esta horizontal que pasa por el centro, ahí se va a encontrar el eje mayor. A unidades de longitud, pero A vale 3, así que a 3. Entonces aquí sería 1, 2, 3 a partir del centro. Aquí está uno de los vértices. Y a partir de aquí avanzo 3, 1, 2, 3. Aquí precisamente está el vértice 2. Ya puedo tener las coordenadas de los vértices. Vamos a escribirla. Vértice 1 es, aquí estaba en 3 y avancé 3, llegué a 6, ¿cierto? Entonces ya, vértice 1 está en 6 con 1. Entonces vértice 1 está en 6 con 1. Y el vértice 2, observa que regresé hasta 0 y subo 1, ¿verdad? Entonces está en 0 con 1. Ya lo tengo. Ya tengo las coordenadas de los vértices. Vamos con los extremos del eje menor. Ese se encuentra en AB unidades, pero es raíz de 5, 2 enteros con 4 décimas a partir de aquí. Entonces es 1, 2 enteros, 4 décimas, como por aquí quizá. Ese se le puede poner B mayúscula, pero la B labial, ¿no? Mayúscula. Y aquí serían 1, 2 con 4 décimas. B labial mayúscula, 2. Y ya tenemos el eje menor. Ya quedó. Ahora los focos. El foco estaba a 2 unidades a partir del centro, siempre hacia los vértices. Entonces foco 1 y 1, 2. Foco 2. Ya puedo obtener las coordenadas de los focos. Este foco, si aquí soy en 3, aquí sería en 4, avanzaría 5. Y para este foco estaría en 1, ¿cierto? Entonces 5 con 1 y 1 con 1. Entonces, foco 1 es 5,1 y foco 2 es 0,1. A ver, ¿algún foco? ¿Alguna duda? Ahora, lado recto es 10 tercios. ¿Sí? Entonces significa que avanzo 5 tercios hacia arriba y 5 tercios hacia abajo. Entonces un entero son 3 tercios. Por lo tanto, este entero debe ser cortado en tercios. Aquí serían como 5 tercios aproximadamente. Entonces aquí sería 3 tercios y otro entero lo corto en tercios aproximadamente, es como por aquí, ¿cierto? Y este es mi lado recto, que siempre es un segmento perpendicular al eje mayor y siempre con el punto medio del foco, ¿no? Y aquí avanza luz. Y aquí avanzamos igual para el otro foco. Y ya lo tenemos. Y luego lo trazamos. Si se ve como un balón aplastado o que con un cinturón ahí a presión, pues deformado ya falló la cosa, ¿no? Pues no se nos debe deformar tan ruda aquí. Aquí son mis trazos. Ya si sabes dibujo, pues entonces eso te va a quedar mejor. ¿Sabes por qué se ve achaparrado? Porque te timé, ¿eh? Porque tomé un tercio y eran 5 tercios. Y tomé 4 tercios. Por eso le estoy obligando aquí a que... Entonces es 3 tercios. Y aquí el cortarlo en tercios era hasta acá, ¿eh? Qué cosa loca, ¿no? Me estaba fallando. El mismo trazo solito te va a hacer tu corrección. Porque como te dije, no debe de verse como un cinturón, un balón de fútbol americano con 2 cinturones ahí a presión, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya lo creo, porque lo estaba forzando mucho, ¿no? ¿Ya lo ves? No sé si tengas alguna duda.
era acá abajo. Aquí te timé. Porque aquí son 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, ¿no? Entonces por aquí. Y ahora sí ya. Y ahora sí ya sin miedo ya. Esa es la elipse ahí medio jorobada de este lado, ¿no? Porque le subí mucho. Era aquí 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, era hasta acá, mira. Por eso se veía. Por eso digo que no. Cuando se empieza a deformar la cosa es porque algo anda rancio. Entonces ahora sí ya. Y ahora sí ya es definitivo. Este estaba una vacilada. Y ya ahora sí ya. Fue más tardada la gráfica, esa gráfica. Ya está. ¿Alguna duda? ¿Y qué más nos falta de la...? Digo que ya nada. Ya está todo. Vámonos con el ejercicio número 8. Ejercicio número 8 para este examen de simulación que estamos haciendo de geometría analítica. Y ahora sí, hoy lo subo a YouTube. Los dos. Entonces, graficar 9 veces el cuadrado de la abscisa menos 4 veces el cuadrado de la ordenada menos 18 veces la abscisa menos 16 veces la ordenada más 29 unidades igual a 0. Y ya, graficar. Entonces, para graficarla, pues conviene tener la forma ordinaria, a menos que sean un super experto. Bueno, entonces vamos a ver. Le damos la forma ordinaria. Factorizamos el coeficiente del cuadrático. Y tomamos a x primero. Dado que los cuadráticos tienen signo contrario con valor absoluto distinto, bueno, ya desde el signo contrario, uno positivo y otro negativo, esa es una hipérbola. Entonces vamos a darle la forma de la ecuación ordinaria de la hipérbola. Entonces dejamos el cuadrático en x con su lineal. Siempre es el cuadrático que es positivo primero. Y aquí no voy a completar cuadrado perfecto porque el coeficiente cuadrático no es 1. Entonces ahorita vamos a dejarlo como que pendiente. O podríamos hacerlo de una vez, pero no es lo mejor. Luego, menos 4 veces el cuadrado de la ordenada, menos 16 veces la ordenada, igual a, y el término independiente se transpone al segundo miembro. Factorizo los coeficientes de los cuadráticos primero. Entonces tendría 9 veces el cuadrado de la abscisa, menos, porque son signos diferentes, 2 veces la abscisa, y ahora sí ya completo el cuadrado perfecto. La mitad de 2 es 1, el cuadrado es 1. Ya está. Menos, porque es el coeficiente cuadrático el que va a ser factorizado para la ordenada. Entonces sería el cuadrado de la ordenada, negativo entre negativo es positivo. La cuarta parte de 16 son 4 veces la ordenada. La mitad de 4 son 2, al cuadrado son 4. Y eso es igual a 29 negativo. Aquí parece que realmente sumé 1, pero no, porque es 9 veces 1. 9 veces 1 es 9, entonces sería más 9. Y aquí estoy restando 4 veces 4. Restar 4 veces 4 es restar 16. ¿Cierto? Ya quedó. Ahora factorizamos el trinomio perfecto, los dos. Entonces tendría 9 veces raíz cuadrada de x cuadrada es x. El segundo término es negativo. La mitad de 2, que es la raíz de 1, es 1 cuadrada. Menos el cuádruple de raíz cuadrada de y cuadrada es y. Como este es positivo, son signos iguales, debe ser positivo. La mitad de 4, 2 al cuadrado igual a. Y esto nos da, este me llama 20 negativo, ¿no? Porque es mayor lo que restas que lo que sumas por 20 unidades. 20 negativo menos 16 son 36 negativo. Pero debe ser igual a 1, no igual a 36 negativo. Así que voy a dividir todo entre 36 negativo para que al dividir cantidades iguales sea 1. Entonces entre 36 negativo dividimos y vamos a tener lo siguiente. 9 36avos negativo. Al simplificar, porque ambos tienen novena, me daría menos. Entonces sería, fíjense bien, sería el menos lo voy a poner en medio. El binomio x menos 1 cuadrado cuartos. Aquí negativo entre negativo va a ser positivo. Y 4 36avos es un noveno. Entonces el 1 que multiplica el binomio ya no lo escribo. Y este noveno sí. Y aquí el dividir cantidades iguales debe dar 1. Pero es usual que cuando tenemos signos contrarios el positivo sea el primero. Así que vamos a poner ya finalmente, esta sería ya la ecuación ordinaria. El binomio en y, novenos, menos el binomio en x cuartos, debe de ser igual a 1. Entonces, ahora sí, a partir de aquí ya sería la ecuación ordinaria de la hipérbola.
es una hipérbola. El positivo está en términos de la ordenada, en términos de y. Por lo tanto, la hipérbola es vertical. Tengo la hipérbola vertical con centro en h, k. Pero entonces necesitamos encontrar h, necesitamos encontrar k. H ya dijimos, es el simétrico que acompaña a la abscisa siempre, el simétrico del número que acompaña a la abscisa, el simétrico de 1 negativo es 1. Y K, el simétrico del valor que acompaña a la ordenada en la ecuación, entonces es 2 negativo. El centro está ubicado en 1 con 2 negativo. Ya tengo el centro bien. Ahora vámonos con los cuadráticos y el resto, ¿no? Entonces, el cuadrático del semieje transverso, el cuadrático del semieje conjugado y el cuadrático de la distancia del centro al foco. El cuadrado del semieje transverso, ¿quién será? Pues siempre será el denominador, ya no el mayor de los denominadores, sino el que sea el denominador de la fracción que está positiva. En este caso se trata de 9. Y aquí es 4. Y ahora, a diferencia de la elipse, como esta es hipérbola, ya no se trata de sumar estos dos para tener el cuadrado del valor A, sino de ahora lo que debo de hacer es sumar estos dos cuadrados, ¿sí? El semieje transverso y el semieje conjugado, estos se suman y me da el cuadrado de la distancia del centro del foco. 9 más 4, 13, entonces yo tendría aquí 3. Ya quedó. Ahora vamos a buscar el semieje transverso, el semieje conjugado y la distancia del centro al foco. Semieje transverso, si su cuadrado es 9, entonces él vale 3. Semieje conjugado, si su cuadrado es 4, entonces él vale 2. Y aquí si vale 13, pues ahí la raíz de 13, ya no me la sé numérica. La raíz de 13 debe de estar como en 3 y fracción. 3 punto ¿qué? A ver, ya es lo menos. Ahora buscamos cuánto es la longitud del eje transverso, cuánto es la longitud del eje conjugado y cuánto es la distancia focal. Entonces, longitud del eje transverso. Entonces, el doble de A, el doble de 3 son 6. 3.6. Entonces, este sería 3 entre 6 décimas. Entonces, distancia entre los focos es el doble de la raíz de 13, es decir, aproximadamente 7 entre 2 décimas, aproximadamente, ¿no? ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. A ver, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Qué nos falta? Pues también el lado recto. El lado recto sabemos que es el doble del cuadrado del eje transverso entre el cuadrado del eje conjugado, perdón, entre el semieje transverso. O sea, el doble de b cuadrado sobre a, si lo quieres en términos de letras, ¿no? El doble del cuadrado de b, que vale 4, entre a, que vale 3. Serían 8 tercios, entonces el lado recto tiene una longitud de 8 tercios. No tengas algún tercio, alguna duda. Ya está. ¿Qué nos falta? La excentricidad. La excentricidad siempre es C sobre A. ¿Cuánto vale C? Raíz de 13. ¿Y cuánto vale A? 3. Entonces ya tengo la excentricidad además. Entonces, pues ya nos faltan coordenadas de los vértices, de los extremos del eje menor. Y nos falta también las asintotas y las ecuaciones de las asintotas. Entonces, vamos a las ecuaciones de las asintotas. Y vamos a hacerlo aquí. Para las asíntotas, lo que vamos a hacer es tomarlo esto como si fuera una diferencia de cuadrados igual a 0 y factorizarla. Entonces, sacamos raíz cuadrada de sería la ordenada más 2 tercios. Entonces ponemos la ordenada más 2 tercios más, y factorizamos, sacamos raíz a que sería la abscisa menos 1 medios. Entonces, la abscisa menos 1 medios igual a 0. Esa va a ser la ecuación de una asíntota. Y la otra va a ser la ordenada más 2 tercios menos la abscisa menos 1 medios igual a 0. Aquí en esta, el mínimo común múltiplo es 6, ¿cierto? Entonces 6 entre 3 son 2, duplicamos esta cantidad, sería el doble de la ordenada más 4, más 6 entre 2 son 3, y esto lo triplicamos, sería el triple de la abscisa menos 3 igual a 0.
la ordenamos, primero va la abscisa, luego la ordenada, como es positivo, quedaría así, más 4 menos 3 es mayor lo que sumas que lo que restas por 1 igual a 0, ya está la ecuación de una de las asíntotas. Vamos con la ecuación de las otras de las asíntotas, multiplicamos por 6 otra vez porque es el mínimo común múltiplo de los denominadores. 6 entre 3, 2, duplicamos esta cantidad, sería el doble de la ordenada más 4, menos 6 entre 2, 3, pero es negativo, entonces menos 3 por este binomio. Menos 3 por x sería menos el triple de la abscisa, menos 3 por 1 sería menos por menos más, y 3 por 1, 3, igual a 0. Entonces sería, lo vamos a transponer al segundo miembro para que nos quede positivo. O sea, transponerlo sería el triple de la abscisa, está sumando, transponer, restando, menos el doble de la ordenada, más 4 más 3, que son más 7, al transponer al segundo miembro sería menos 7 igual a 0. Ya tengo la ecuación de las dos asíntotas. Ahora ya, creo que ahora sí está listo para pasarnos a la gráfica. Pues pasamos a la gráfica. Entonces, pues una cuadrícula nos conviene muchísimo más. Y los valores, ¿qué valores teníamos? Valores de 3, de 2, ¿verdad? Entonces, y de 3 y de 4. Bueno, entonces, vamos a tomarlo a cada dos cuadritos como una unidad, ¿no? Bueno, dos bases de cuadritos como la unidad. Y el centro está en 1 con 2 negativos, está cargado hacia el cuarto cuadrante. Entonces vamos a cargarlo un poco más hacia el cuarto cuadrante. ¿Qué posición teníamos de la hipérbola? Vertical, ¿verdad? Vertical. Entonces el primero y cuarto cuadrante, ¿no? Para que no nos vaya a traicionar. Entonces el primero y el cuarto cuadrante le vamos a dar un mayor espacio. Más hacia el cuarto cuadrante que hacia el primero. Ya está mi plano cartesiano. Tengo el origen, tengo el eje de las abscisas, tengo el eje de las ordenadas. Y ya comenzamos. Entonces el centro, ustedes recordarán que se encontraba ¿en qué coordenadas? En 1 con 2 negativo. Entonces 1 es aquí, con 2 negativo. Entonces bajo 1, 2. Entonces aquí bajé a 2 negativo. Ya está aquí, es el centro de la hipérbola. Ya lo tengo. Busco la posición que vemos que es vertical, entonces el eje de simetría de la hipérbola va a pasar aquí por el centro en vertical. Ya, ahí. Sobre ese hacia arriba y hacia abajo busco las coordenadas de los vértices, ¿no? ¿Cuánto avanzo hacia arriba? A unidades. ¿Cuánto es a? 3. Entonces 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Aquí cuento 1, 2, 3. Aquí está el vértice 1. Ahora hacia abajo. 1, 2, 3. Aquí está el vértice 2. Ya puedo obtener las coordenadas del vértice 1 y las del vértice 2. 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo. Vamos a las coordenadas de los vértices. El vértice 1 está en 1 con 1. Entonces vértice 1, 1,1. Vértice 2 está en 1 con 5 negativo. 1 con 5 negativo. Ya lo tenemos. Ahora vámonos con los extremos del eje conjugado. Y el eje conjugado siempre está sobre la perpendicular en el centro. Perpendicular al eje de simetría de la hipérbola. Avanzamos 2 unidades, ¿verdad? Dice. B vale 2. 2 unidades derecha y 2 izquierda. Entonces a partir de aquí, 1, 2. Este es uno de los extremos del eje conjugado. 1, 2. Y aquí estaría el otro extremo del eje conjugado. ¿Sí? Y por cierto, si yo trazo el rectángulo con los segmentos que pasan por los vértices, pues, qué escándalo ese pasa. Y no es tráfico, solamente es un camión que toca el claxon para supuestamente él anunciar lo que vende. Pero es un absurdo porque dos personas toca el claxon y gritan. Y si grita se escucha muy bien. Si se escucha muy bien, ¿para qué toca el claxon? ¿No? Esas son las
cosas absurdas que a veces se cometen. Bueno, vamos a trazar la recta. Hice entonces un rectángulo que tiene de base, pasa por los vértices y tiene de base la longitud del eje conjugado. Y de altura, en este caso, y pasa por los vértices, las bases, ya dije, y las alturas pasan por los extremos del eje conjugado. Y tienen de longitud el eje transverso. Y ya trazamos las diagonales de ese rectángulo, que deben pasar lógicamente por el centro de la hipérbola, son las asíntotas. Ya está una asíntota graficada y la otra asíntota graficada. Las asíntotas no son la hipérbola, eso es bien importante. No es la hipérbola, ni es la gráfica de la hipérbola. Son líneas auxiliares para graficar a la hipérbola. Entonces, ningún punto de la asíntota es la hipérbola. Eso es claro. Hasta ahorita puedo decir que no he graficado la hipérbola. Lo único que tengo nada más de la hipérbola, 2 puntos, que son los vértices. Nada más. Es lo único que tengo de la hipérbola. Vamos a buscar los focos. Es raíz de 13, pero raíz de 13 es 3 enteros 6 décimas, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, avanzo 3 enteros 6 décimas. Entonces, 1, 2, 3 enteros con 6 décimas. Por aquí más o menos está el foco 1. 1, 2, 3 enteros con 6 décimas. Ahí. Entonces sería 1, 2, 3 enteros con 6 décimas. Por aquí se encuentra más o menos el foco 2. Sacamos las coordenadas de los focos. El foco 1, a partir de 1 avanzo 1, ¿de acuerdo? Entonces, foco 1, avanzo 1 de abscisa, y en el centro de en el centro que estaba en 2 negativo, ¿verdad? Para la ordenada, hay que sumarle la raíz de 3. Y para el foco 2, avanzo de abscisa 1, y a partir del centro de su ordenada le restamos raíz de 3, porque debe de ser siempre en forma exacta. Ya quedaron las coordenadas de los focos. Ahora vamos a trazar el lado recto. El lado recto tiene una longitud de 8 tercios. Son 4 tercios hacia un lado y 4 tercios hacia el otro. Y es un segmento cuyo punto medio es el foco, y es siempre perpendicular al eje de simetría. Entonces, a partir de aquí avanzo 4 tercios, aquí son 3 tercios, y ahora sí un tercio, como hace rato, ¿no? Yo había tomado un tercio. 3 tercios y un tercio, entonces más o menos por aquí. Ya quedó. Y lo mismo acá. Entonces avanzo 3 tercios y otro tercio, ahí está un tercio. Serían 4 tercios. 3 tercios y otro más, 4 tercios. Y ya lo unimos. Y estas se deben ir pegando hacia las asíntotas. Curvas que tienen que irse pegando hacia las asíntotas. Y ya tengo la ecuación de la hipérbola. Perdón, la gráfica de la hipérbola. Ya la ecuación ya me la habían dado. La pasé a la ordinal. Ya terminamos. No tengas alguna duda. Y creo que ya tenemos todo, ¿no? De la hipérbola. Vámonos con el siguiente ejercicio. Ese creo que sí se hizo largo. Ya llevamos 1 hora. ¿Verdad? De este examen. Vámonos con el ejercicio número 8, ¿verdad? 9 ya. Vamos con el 9. Pues ya sería el último. El último y terminamos ya este examen. Ejercicio número 9. Transformar a coordenada polar la siguiente coordenada cartesiana. Entonces tengo 2 negativo con 2 positivo. Ahora, ¿cómo lo hacemos para dejarlo en polar? Bueno, debemos recordar las fórmulas, obviamente, ¿no? Entonces, sabemos que la abscisa es igual al radio vector multiplicada siempre por el coseno del ángulo polar. Y la ordenada es el radio vector por el seno del ángulo de dirección. Y además, pero hasta aquí, bueno, si quisiéramos, dadas las polares, pasarlo a las cartesianas, ¿no? Pero a viceversa, dadas las cartesianas, ¿cómo la paso a la polar? Bueno, ok, entonces va a ser lo siguiente, fíjense bien. El radio vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la abscisa y la ordenada respectivamente. Y el ángulo es
el arco tangente de la ordenada sobre la abscisa. Y esas son mis fórmulas. Entonces nada más es sustituir valores. Como verán, está muy sencillo. Entonces la raíz cuadrada del cuadrado de la abscisa es 2 negativo, más la ordenada cuadrática. Entonces el radio vector, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de 2 negativo al cuadrado son 4, más 2 al cuadrado que son 4. Entonces este me lleva a la raíz cuadrada de 8, ¿verdad? Pero 8 es 4 veces 2. Y raíz de 4 es 2, y la raíz de 2 se deja indicada. Por lo tanto, el radio vector es el doble de la raíz cuadrada de 2. Ya tengo el radio vector. Entonces ya tengo la primera coordenada de mi coordenada polar. Ahora me falta el ángulo. El ángulo es igual al arco tangente de la ordenada, que vale 2, entre la abscisa, que es 2 negativo. Entonces, esto es igual que si yo tuviera el arco tangente de 1 negativo. Entonces, ¿cuánto vale el arco tangente de 1 negativo? Menos 45 grados, ¿no? ¿Ya lo hiciste con la calculadora? ¿Trajiste tu calculadora científica? ¿No te van a dejar usar calculadora? Sí, pero no dejan usar científica. Entonces, ¿cómo vas a calcular el arco tangente? No sé. Pues yo sí sé. Entonces, lo que vas a hacer, en este caso, ya es muy simple, porque en tu plano cartesiano avanzas 2 negativo, entonces aquí en 0, 1, 2 negativo. Y 2 positivo es 1, 2. Perdón, te times hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, chancla. Madre Santa. ¿Cómo lo lograremos? 1, 2, no. Aquí, ¿no? Entonces, el punto estaría aquí. Y ve que estoy formando aquí un cuadrado. Y el radio vector siempre es a partir del origen. Este es el radio vector. Y el ángulo, pues tendría que ser este. Y ese es el de referencia. Ajá, como es una diagonal de un cuadrado, pues lógico, este es 45 grados. Por lo tanto, ya puedo saber serían 135 para que den los 180. Así que este debe de ser de 135 grados. Así que en coordenadas polares, vamos a darlo en radianes y en grados. Entonces, vamos a pasarlo primero a radianes y luego ya lo damos en las dos maneras. Para que así se emocionen y digan, no, este joven sí que sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo lo convertimos? Pues 135 grados hay que multiplicarlo por una unidad, pero una unidad que resulte de dividir cantidades iguales. Entonces, grados con radianes, ¿qué relación tienen? Pues que 180 grados son pi radianes. Grados con grados simplifican y al hacer la multiplicación te quedan 135 180avos. Ambos tienen quinta, ¿cierto? Vamos a sacar quinta ambos. Entonces 135 entre 5, vamos a hacerlo así porque asumimos que es sin calculadora. 2 por 5, 10 para 13, 3. Son 27, ¿verdad? Entonces te va a dar 27 y 180 entre 5. 3 por 5, 15 para 18, 3. 36, ¿verdad? Y 36 tiene pura... Es 9 por... Ah, pues tiene tercera, es 9, ¿no? Entonces fíjate bien, de pi radianes, obviamente, ¿no? Este tiene novena y este también. Entonces, mi ángulo sería... La novena de 27 es 3 y la novena de 36 son 4. Entonces tenía 3 cuartos de pi radianes. Entonces, ahora sí vamos a dar en sus... Ay, ¿qué pasó? Avísame cuando no se vea. ¿Por qué no me avisaste? No, avísame, porque si no, pues es que lo vamos a subir a YouTube, si no ya no sirvió, van a decir, no, pues nomás está hablando, no se ve. Entonces, ahora sí, las coordenadas serían, estas serán siempre R, teta. Así serán las polares. Entonces, el radio vector, que vale el doble de la raíz cuadrada de 2, con su ángulo, que son 135 grados. O bien, el doble de la raíz cuadrada de 2, con 3 cuartos de pi radianes. Ya lo tienes en sus dos maneras. Si llega cualquiera que lo vea y dice, no, wow, qué bárbaro. A ver, ¿alguna duda al respecto? Bueno, hasta aquí ha sido todo. Espero de verdad que les haya sido útil. Disculpen esta última parte que no les estaba mostrando lo que estaba haciendo, pero se los platicaba muy bien. Y si les fue útil, gracias de verdad por su like. Si le puede servir a alguien, compártanlo. Envíen sus sugerencias si creen que puedo mejorar. Comenten lo que gusten, que sé que va a ser de edificación para todos. Y si quieren seguirme en mi perfil Idiomate Shospa, también en Facebook,
Así aparece Idemate Shospe, igual que el nombre del canal, de momento. Y ahí podemos intercambiar material, dudas, sugerencias, etcétera. Cuídense mucho, hasta la próxima. Se despide su amigo Yadal Shospa.